Buenas noches, América. El 11 de agosto se llevaron a cabo las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Después de una larga espera, este lunes esta nación se podrá despertar con un nuevo presidente para el periodo de 2019 a 2023. Estos comicios llegan en un periodo, sin embargo, donde el país cuenta con una inflación del 37,7% en los primeros 9 meses del año y una deuda que alcanza el 68% del Producto Interno Bruto, un índice de pobreza también de más del 35%. Y como si fuera poco, una cifra de desempleo que alcanza los 2 dígitos. Según las encuestas, los argentinos tendrán que elegir entre 2 modelos políticos con grandes diferencias en propuestas económicas, reformas legislativas, el tratamiento de la deuda y la reducción del gasto público. El opositor Frente de Todos, Alberto Fernández, obtuvo la mayoría de votos con amplia ventaja en las primarias sobre el oficialista Juntos por el Cambio, que lo lidera el actual presidente Mauricio Macri. Según expertos, el descontento con Macri se debe al alza de tarifas de agua, gas, electricidad y transporte público. Lo que está claro es que ambos candidatos coinciden en mejorar la economía argentina y aumentar las exportaciones. Pero ¿bajo qué presidente se despertarán los argentinos el lunes? Son las 8 en Bogotá, Lima y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos, las 10 en Buenos Aires y Santiago de Chile. Les saluda Emiliana Molina hoy en sustitución de Gustavo Legret y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa analizamos la política de Estados Unidos hacia Centroamérica en la era de Donald Trump. Continúan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega. ¿Y realmente cesaron las hostilidades en territorio sirio? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Por cuarta vez en menos de 4 años, los españoles acudirán a las urnas el 10 de noviembre. La campaña electoral, que en esta ocasión solo durará 8 días, comenzará el 1 de mes. En esta ocasión, los partidos han pactado reducir el presupuesto para este fin, acuerdo que incluye, por ejemplo, la renuncia a la publicidad electoral exterior. Además, las subvenciones públicas han disminuido en un 50% respecto a los comicios de abril. Con esta relativa austeridad, las formaciones recurrirán incluso, con más razón que antes, a canales que no supongan un coste adicional para poder transmitir sus mensajes. Entre ellos se encuentran las redes sociales, especialmente Twitter, en el que los candidatos tienen la oportunidad de enfrentarse en debates y cruzar acusaciones para el deleite del público. ¿El alcance de todos los candidatos en Twitter es similar o, por el contrario, alguno de los líderes se maneja mejor que el resto? Veamos la gráfica para hacer las comparaciones. Pablo Iglesias, con 2.300.000 seguidores, está en primer lugar. Le sigue Albert Rivera, con 1.200.000 seguidores. Después Pedro Sánchez, con 1.100.000 seguidores. Y por último y por debajo de todos está Pablo Casado Blanco, con 280.000 seguidores. De igual manera, tocará esperar a las elecciones para ver si estos números se traducen en votos. La decisión de la administración Trump de reanudar la ayuda parcial a El Salvador, Guatemala y Honduras nuevamente pone de relieve la necesidad de un compromiso estratégico a largo plazo con el Triángulo Norte de Centroamérica. Hoy vemos una región que va cambiando de líderes y con ellos el panorama político. En El Salvador, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele asumió el cargo hace más de 4 meses con la promesa de transformación y ha presentado propuestas innovadoras para abordar la inseguridad y la pobreza desenfrenada en ese país. Vamos a hablar un poco más a fondo para analizar este tema con María Eugenia Brizuela de Ávila. Ella es analista del Atlantic Council. María Eugenia, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿puede el presidente Nayib Bukele trazar un nuevo rumbo en el Triángulo Norte y especialmente en El Salvador? Yo creo que es algo positivo cuando en una democracia se dejan atrás lo que es las polarizaciones y se vio una abrumante, por esencia, incremento en lo que son las votaciones
y gana en primera vuelta con una mayoría de votos por sobre la sumatoria de todos los candidatos. Por lo tanto, el presidente Bukele imprime una nueva dinámica y esperanza que nosotros vemos que puede aprovechar en lo que es la relación con el Triángulo Norte. El Triángulo Norte lo constituye Guatemala, Honduras y El Salvador, y hoy día El Salvador tiene la presidencia pro tempore del sistema de integración centroamericana. Por lo tanto, el presidente Bukele tiene esa oportunidad para atacar lo que son los múltiples problemas regionales que nosotros tenemos. Y esas son implicaciones para cada uno de nuestros 3 países. María Eugenia Brizuela de Ávila, muchísimas gracias por su tiempo y por su análisis. A usted, muy amable por todo. Hasta pronto y saludos afectuosos a los salvadoreños que sintonizan NTN 24. La batalla de Culiacán mostró que el cartel de Sinaloa no es más débil hoy que antes de que comenzara la guerra contra las drogas. Tal vez las autoridades mexicanas que recibieron la información estadounidense entendieron que si no atrapaban al señor Guzmán López, los estadounidenses los consideran cómplices, por lo que optaron por proceder a medias o no articuladamente. Hoy vemos a un México sumergido en una creciente ola de violencia. Sin embargo, este es uno de los principales problemas que el presidente López Obrador pensaba atacar. Ahora queda saber si la guerra contra el narcotráfico tiene importancia dentro de su agenda. Esta es la lectura recomendada esta noche. El señor López Obrador no ha explicado claramente qué hacer con las guerras contra las drogas de sus predecesores, que se han cobrado más de 250,000 vidas mexicanas desde 2007 y dejaron más de 40,000 desaparecidos. Durante la campaña pidió el fin de la guerra contra las drogas y dijo que enviaría a los militares de regreso a los cuarteles. Como presidente electo, prometió crear una Guardia Nacional compuesta principalmente por exmiembros del Ejército, la Marina y las tropas de la Policía Federal, recién entrenados y mejor pagados. Y se comprometió a legalizar algunas drogas, pero luego declaró que la legalización de la marihuana no estaba en la agenda, para consternación de sus partidarios. Desconoció la estrategia del capo solo para seguirla con los hijos del Chapo. Lo que bien queda claro en esta situación y en este artículo recomendado es que decenas de expertos aseguran que Andrés Manuel López Obrador se arrodilló ante el narcotráfico. Y ahora pasamos a una noticia en positivo. Tomando en cuenta que la reforestación es una de las estrategias naturales más fáciles para combatir el cambio climático, un equipo de conservacionistas mexicanos está trabajando para plantar al menos 5 millones de árboles alrededor de su pueblo. Desde que comenzaron su misión en colaboración con Plant for the Planet en 2016, el equipo ha plantado más de 500,000 árboles en la zona. Plant for the Planet, una organización que se dedica a plantar 1 billón de árboles en todo el mundo en el transcurso de las próximas 3 décadas, apuntó estratégicamente a la región mexicana porque los árboles crecen 4 veces más rápido que en Europa Central. En conjunto, la organización ha logrado plantar 13.600 millones de árboles en todo el mundo desde 2016 y ahora están plantando un árbol más cada 15 segundos. Esta iniciativa busca ser integral y no solo ayuda a traer árboles y vegetación a la región, sino que también proporciona trabajo e ingresos a los trabajadores locales. Pausa y regresamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatado la situación en Nicaragua y continúa monitoreando la situación en ese país por medio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, más conocido como MECENI. De hecho, continúa monitoreando también la especial situación en la que se encuentran los manifestantes en contra del gobierno de Daniel Ortega. Las acciones que han llevado a miles de estos manifestantes a huir de su país por la represión de este gobierno. Entre estos se encuentran periodistas, estudiantes, entre otros. Y hablamos con Ariel Montoya, él es opositor nicaragüense y también escritor, quien se vio obligado a huir de su país en los últimos meses debido al aumento en esta represión y amenazas a su persona. Ariel, muy buenas noches y mil gracias por acompañarnos en esta edición de Cuestión de Poder. Cuéntenos, ¿cómo toma usted la decisión finalmente de huir de Nicaragua y cuál fue el detonante que lo hizo buscar asilo aquí en Estados Unidos? Muchas gracias por la entrevista. Al igual que muchos miles de nicaragüenses, miles, me vi obligado a salir del país porque recibí amenazas cobardes, anónimas de muerte, de parte de sicarios de la dictadura de Daniel Ortega.
al igual que muchos otros escritores, periodistas que han salido. Entonces me vi en la necesidad de abandonar el país y viajé a Estados Unidos, donde he solicitado asilo y estoy acá viviendo. Estoy incorporado a la Fundación Diáspora Global Nicaragüense y desde ahí ejerzo mi papel como ciudadano, como escritor que testimonia la realidad que vive mi país, como columnista en algunos medios de comunicación internacionales y de Nicaragua, dando mi aporte a este proceso arduo, duro, difícil, sobre todo para aquellas madres y familias que han perdido ya aproximadamente a 500 hijos. Es una diáspora continua esta, lamentablemente. El país sigue desangrándose, existen muchos crímenes selectivos, muchas muertes selectivas, y esto entristece muchos corazones porque vemos cómo pareciera que la comunidad internacional en general, lamentablemente debo decirlo, sigue sorda, reacia a este llanto del pueblo de Nicaragua. De tal manera pues que estamos en esta lucha, creemos que la dictadura de Daniel Ortega tiene los días contados. Soy un firme demócrata que cree que Ortega se irá pronto del poder y para eso tenemos los nicaragüenses que estar unidos, tenemos que sobreponernos a las diferencias entre grupos que podamos estar habitando en la diáspora, en Costa Rica, en España, en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica, etcétera. Porque sí hay algo que es cierto, todos compaginamos, todos compartimos el criterio de que esta es una lucha en la que todos estamos de acuerdo en que Ortega debe irse del poder, en que el sandinismo debe desaparecer para siempre de la faz de Nicaragua desde la opción política y pública, porque ha hecho mucho daño al país, ha hecho un daño como ningún otro segmento político lo ha hecho desde el descubrimiento de América. Ariel, son más de 80.000 personas que han huido de Nicaragua desde agosto de 2018 hasta julio de 2019, escapando de la violencia, secuestros y violaciones de derechos humanos. ¿Pero vemos un camino a la libertad? Sí, hay un camino, y el camino lo estamos construyendo los nicaragüenses desde dentro del país y desde afuera del país. Empiezan a crearse formaciones políticas. Hoy me he enterado de que el político conservador Noel Vidaurri ha lanzado una propuesta de coalición de fuerzas políticas antisandinistas y creo que es algo que el pueblo de Nicaragua está esperando. Si bien es cierto, el sandinismo no es culpable en su esencia, en sus colectividades, de lo que ha ocurrido, la sola presencia de Ortega en el poder, en la presidencia de la República, hace que el pueblo rechace a todo lo que provenga del sandinismo, a todo lo que huela a gobierno de Ortega, a todo lo que signifique la llamada falsariamente revolución sandinista. La salida es esa, los nicaragüenses hemos vivido 40 años ya de retraso, de mala economía, de sistemas represivos que han golpeado, que han asesinado y que han forzadamente enviado al pueblo nicaragüense al exilio. La salida va a ser esa, tenemos que unirnos los nicaragüenses y reemprender posteriormente, como lo hicimos en 1990, un hermoso trabajo de reconstrucción en aras de construir la democracia, la libertad y las libertades públicas con libertad de oportunidades para todos los nicaragüenses sin exclusividades, que es lo que ahora ocurre. Usted dice que las organizaciones internacionales aún siguen sordas a esta crisis. ¿A qué se refiere y a cuáles organizaciones internacionales o multilaterales en específico? Mientras yo he estado en Estados Unidos promoviendo mi último libro, Poeta Autoconvocado, sentí una bofetada en la cara y en mi conciencia de que la Banca Mundial se reunió acá, el Fondo Monetario Internacional, hace pocos días y lamentablemente la semana pasada el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica fue a entregarle al tirano Daniel Ortega $600 millones. Y este dinero no va a ser para escuelas ni para hospitales.
va a ser para reforzar a los militares, va a ser para reforzar a la policía belicista que sigue asesinando al pueblo de Nicaragua. Entonces, creo que aunque seamos pocos, si somos todos, seremos muchos los que tenemos que elevar esta protesta. Tenemos que tocar en la conciencia a la banca mundial de que no es posible que el viciado sistema de integración centroamericano, SICA, que está descompuesto, que está desarticulado, que tiene años de no renovarse, le permita al dictador préstamos financieros para seguir ensanchando su dictadura y ensangrentando al pueblo de Nicaragua. Ariel, ¿y usted cómo valora el trabajo de la OEA? Sí, es lamentable que la OEA, bajo la secretaría del señor Luis Almagro, esté recibiendo con grandes aplausos y con grandes pompas a la embajadora del orteguismo, la señora Ruth Tapia. Digo del orteguismo porque el pueblo de Nicaragua no se siente respaldado por esta embajadora que representa a un tirano, a un criminal como lo es Daniel Ortega. Yo quisiera que la comunidad internacional, que los mandatarios de la región que componen la OEA se den cuenta de esto. La OEA es un organismo que también está de capa caída, lamentablemente. Ha cometido muchos errores el señor Almagro. Fue a Bolivia a bendecir las elecciones que evidentemente se las va a robar Evo Morales. Es cierto que está en contra de Venezuela, pero sería el colmo si Venezuela es una dictadura sangrante que ha empobrecido y que ha mandado al exilio a miles, a millones de hermanos venezolanos. En cuanto a Nicaragua, la OEA, el señor Almagro, está manejando un discurso doble, un discurso dual. Por una parte, habla de que Nicaragua está en una crisis, por otra parte, recibe a la embajadora con grandes aplausos. Yo estuve en una recepción con algunos embajadores y ellos me comentaban que no es usual el recibimiento, las sonrisas, las pompas, las fotos que el señor Almagro se ha tomado con la señora embajadora del orteguismo. Esto pone en duda la credibilidad de Almagro y pone en duda y en riesgo las posibilidades de una reelección para él. Creo que la OEA debe, así como la ONU, deben renovar sus estructuras, están muy fosilizadas. Recientemente escuchamos el discurso del presidente Bukele de El Salvador, donde él decía que para qué sirve ese organismo, y es la verdad, solo sirve para reunir presidentes una vez al año, pero en realidad, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, donde existe una tormenta política, la ONU, sus organismos de derechos humanos, no han hecho que Ortega se vaya del poder. Entonces, ¿para qué sirven estos organismos si no suelen acudir al llamado urgente de los pueblos? Y ese es el llamado que, en nombre de muchos nicaragüenses de la diáspora, queremos hacerle a los países que componen la OEA, que son de todo el continente. ¿Y Daniel Ortega ha impedido la entrada de comisiones de la Organización de Estados Americanos a Nicaragua? Se la ha impedido, pero eso es parte del folclore político, del maquillaje político de la dictadura de Ortega. Y vamos a lo mismo, ¿de qué sirve? Ortega les niega la entrada. Y por otra parte, el señor Almagro recibe con pompa a la embajadora de Ortega en la OEA. Entonces estamos, ¿en qué estamos, señor Almagro? Usted tiene que definirse, usted tiene que darle la cara al pueblo de Nicaragua. Recuerde que el voto de cada país fue el que lo eligió a usted. Y en este sentido, nosotros estamos con las naciones amigas como Colombia, como Brasil, como Argentina, El Salvador, Estados Unidos y otras, ¿verdad?, en contra de ese discurso. Y esperamos que haya una recapitulación, porque no es sano que un organismo internacional se preste a una pompa festiva en medio de un país ensangrentado. Ariel Montoya, opositor nicaragüense y escritor y periodista que está ahora actualmente viviendo en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Cuestión de Poder. A ustedes. Vamos a una pausa y después continuamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta edición de Cuestión de Poder.
Tras la retirada de tropas estadounidenses en el norte de Siria, Turquía lanzó su ofensiva contra los kurdos, aliados de Washington durante años en su lucha contra el Estado Islámico. Ahora son múltiples los poderes que están luchando o conversando sobre cómo tomar el control de Siria y ciertas partes de la región. Están negociando pues Rusia y también Turquía. Para analizar un poco más a fondo este tema nos acompaña J.D. Gordon. Él es ex portavoz del Pentágono bajo la era y la administración de George Bush y también exdirector de Seguridad Nacional bajo la administración de Donald Trump. J.D., bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Emiliana. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, J.D., ¿cómo vemos el futuro del Medio Oriente tras la retirada de tropas de Estados Unidos? Sobre todo porque hemos visto en los últimos días cómo salen los camiones y han cruzado ya a Irak. Pues yo creo que el Medio Oriente siempre es un poquito caótico, pero al mismo tiempo, el presidente Trump estaba diciendo durante la campaña que él no quiere estar en una guerra sin fin o guerras sin fin. Entonces yo creo que es justo para sacar las tropas de parte de Siria, donde hay la frontera entre Siria y Turquía, porque realmente por siglos los turcos y kurdos estaban luchando y de hecho entre las últimas 3 décadas hay más de 30,000 muertos entre ellos en Turquía. Entonces, el presidente Trump no quiere estar entre los turcos y kurdos. La frontera de ellos está más de 10,000 kilómetros lejos de los Estados Unidos. Nosotros no podemos garantizar la situación en nuestra frontera entre los Estados Unidos y México. No podemos proteger nuestra propia frontera. Entonces, el presidente Trump está diciendo, pues, ¿por qué nosotros estamos involucrados en eso? No debemos. Sí, es cierto que los turcos y los kurdos ambos son aliados de los Estados Unidos, pero si ellos están luchando contra los otros, nosotros no debemos estar involucrados entre ellos. Hay muchos republicanos dentro del partido del Ejecutivo que lo han criticado por esta decisión y de hecho se votó una resolución en la Cámara de Representantes hace poco condenando las acciones del presidente, pero si él fuera a retractarse, ¿habría marcha atrás ya que Turquía ha comenzado a entrar a la región? Pues el presidente Trump está tratando de poner presión en Turquía para no atacar los kurdos tanto y para evitar muertos civiles, heridos civiles, porque si hay un desastre allá, sería mucho más presión en presidente Trump. Entonces, presidente Trump envió una carta al presidente Erdogan de Turquía amenazándole y presidente Erdogan supuestamente botó esa carta en la basura porque Trump estaba realmente empujándole. Y más encima, el secretario del Estado, Mike Pompeo, estaba diciendo que nosotros podemos usar fuerza militar contra Turquía si la situación está fuera de control. Entonces, el presidente Trump y el secretario Pompeo están presionando a Turquía para evitar tanto acción contra los kurdos. Y los más beneficiados en esta situación son Turquía, Rusia y también Irán. Pero ¿qué están buscando esos 3 países en esa región? Y sobre todo Rusia y Vladimir Putin, que se aprovechan de que ahora Trump ha optado por retirar las tropas. Pues Rusia y Siria y Irán son aliados y ellos quieren tener más control en Siria. Siria tenía una guerra civil horrible, millones fuera del país ahora mismo, refugiados, adentro del país también. Estamos hablando de casi mitad de la población de Siria. Está en otras partes de Siria, sin indemnificados o refugiados en lugares como Turquía. 3 millones en Turquía de sirianos refugiados. También como 1 millón en lugares como Jordania, Líbano, muchos en Europa también. Y Rusia, Irán y Siria quieren garantizar que Siria puede sobrevivir. Turquía, al mismo tiempo, ellos quieren derrotar
una amenaza de los kurdos, porque hay un rama de los kurdos en Turquía que son un grupo terrorista, el PKK. Ellos están luchando contra el gobierno de Turquía por décadas. Y ellos están aliados con los kurdos en Siria. Entonces eso es muy complicado. Claro. Y el presidente Trump no quiere estar involucrado en una guerra sin fin. Y JD, ¿qué pasa entonces ahora con los prisioneros de ISIS que estaban en cárceles en estas zonas y que muchos ahora están siendo liberados en medio de esta crisis geopolítica? Pues, Emiliana, es una pregunta excelente, porque hay una amenaza de los yihadistas del Estado Islámico detenido, encarcelado ya en Siria. Pero la gran cantidad de ellos no están en la zona bajo el control de los kurdos. La gran cantidad de ellos están en otras partes de Siria, en el sur y un poquito lejos del conflicto entre los turcos y kurdos. Pero los yihadistas detenidos ahora, el presidente Trump está diciendo en la zona donde hay los turcos que el presidente Erdogan y los turcos van a estar en cargo de seguridad de ellos. Y si no, nosotros podemos realmente castigar a Turquía con nuestra economía. Y Turquía realmente está en peligro ahora. Turquía está en más peligro porque nosotros podemos realmente lastimar la economía de Turquía como el presidente Trump estaba haciendo antes con nuestra economía. Claro. Entonces, si Trump llega a aplicar más sanciones a Turquía nuevamente porque se excedió de esta línea roja que supuestamente acordaron ya entre Mike Pence y el secretario de Estado en los últimos días del cese al fuego, por ejemplo, que Turquía lo llama una pausa mientras Estados Unidos lo llama cese al fuego. Si Estados Unidos llegara a aplicar estas sanciones, ¿qué impacto, por ejemplo, podría tener en la economía de Turquía? O sea, ¿podría causar un daño en los bolsillos de los residentes de esta zona? Sí, claro, porque cuando los Estados Unidos tienen sanciones, nuestras compañías, ni compañías de nuestros aliados y socios pueden hacer intercambio, o sea, comercio con Turquía. Y las sanciones de los Estados Unidos están muy dañinos contra lugares como Venezuela, por ejemplo, o como contra Irán, por ejemplo. Claro. Cuando los Estados Unidos tienen sanciones, realmente pueden dañar una economía. Y yo creo que el presidente Erdogan entiende eso muy bien. ¿Y qué preferiría Erdogan? O sea, ¿usted cree que él prefiere su lucha contra los kurdos y estar en Siria? ¿O sí le tocaría arrodillarse, por decirlo así, ante Estados Unidos si Trump llega a aplicar estas sanciones? Pues, Emiliana, lo que pasa es los 3 millones de refugiados de Siria adentro de Turquía es muy malo por su país. Claro. Turquía tiene una población de 80 millones y 3 millones es mucho. Y hay terroristas entre ese grupo también y el presidente Erdogan quiere transferir esos refugiados desde Turquía a su propio país, a Siria. Claro. Pero para lograr eso, él quiere una zona, una franja entre Siria y Turquía, cual realmente es actualmente Siria, en el norte. Pero él quiere tener esa zona para transferir refugiados desde Siria hasta Siria. Pero para hacer eso, él necesita tener control de esos terrenos. Claro. Estamos hablando de una franja de como 30 kilómetros. Pero es casi mitad del norte de Siria, en la frontera con Turquía. Entonces es muy largo, pero flaco, delgado. Pero él quiere esa zona para regresar a los refugiados, exacto. Es un poco entonces, para ponerlo en contexto para las personas en Latinoamérica, que de pronto este tema es un poco alejado para ellos, como la situación que estamos viendo con los refugiados venezolanos en Latinoamérica o en Colombia, donde los recursos pues no dan abasto para ayudarle a estas personas y son ya más de 1 millón de venezolanos en Colombia. Sí, es realmente horrible. Entonces en Colombia ellos pueden entender eso muy bien, porque está pasando allá en Colombia y en muchas otras partes. Ahora mismo en Perú, Chile, Brasil, hay muchos venezolanos. Los números de ellos, de refugiados,
es aumentando, es creciendo mucho. Entonces ellos pueden entender bien cómo Turquía está haciendo. Pero al mismo tiempo hay terroristas entre los sirianos. Claro. Los venezolanos, personas están diciendo que hay terroristas entre ellos. Entonces es mejor en América Latina en ese sentido. Claro. No es el mismo tipo de riesgo a nuestra seguridad. Claro. Aunque hay mucha presión económicamente, porque los venezolanos están allá buscando trabajo y otras personas no pueden conseguir trabajo porque venezolanos están haciendo por menos dinero. Claro. Entonces, es realmente un desafío allá por refugiados, pero es peor, más grave en Turquía con respecto a los sirianos. Y continuando con el tema de refugiados, JD, según la Organización de Naciones Unidas, dice que esta situación actual entre Siria, Turquía y los kurdos ha causado ya un éxodo de 130.000 refugiados y que va a continuar aumentando. ¿Esto no podría estar empeorando la situación para Turquía? ¿Y qué ocurre con esos refugiados si estamos viendo una era donde muchos líderes de países no quieren recibir a estas personas que son las más vulnerables en zonas de conflictos? Sí, Emiliana, es realmente triste porque muchos líderes en otros lugares, otros países, no quieren tener refugiados. Y de hecho muchos de los detenidos del Estado Islámico, los yihadistas, eran de partes de Europa y lugares como Francia, Alemania, Gran Bretaña. Ellos no quieren que esos tipos regresan, porque si ellos regresan, ellos serían liberados y peligrosos o encarcelados. Claro. Y cuando ellos están encarcelados, ellos están defendiendo ideas radicales a otros prisioneros. Claro. Entonces es como veneno, es tóxico. Entonces es realmente triste, es un gran problema porque personas no quieren tener responsabilidad por refugiados, especialmente refugiados, quien pueden incluir terroristas también. Claro. JD, ¿y qué significa que el fin de semana pasado Nancy Pelosi viajó con una delegación, algunos congresistas y entre estos también algunos diplomáticos militares, entre estos Mark Esper del Pentágono, el secretario de Defensa, a Afganistán a reasegurarle al presidente de esa nación que no están de acuerdo con la reciente decisión de Trump de retirar las tropas? Pues cosas en Washington ahora, Emiliana, no son como en el pasado, como sabes. Claro. Para Speaker Pelosi, para Sí. ir a Jordania sin el acuerdo del presidente Trump es realmente horrible. Claro. Eso pasa en países en el mundo tercero. Claro. Eso realmente no estamos acostumbrados a ese tipo de conflicto. Claro. Entre el presidente y el líder de la Casa de Representantes en congresos. Claro. Es realmente raro. Por el secretario Esper del Pentágono para ir a Afganistán, eso tiene más sentido, Claro. porque él debe dar su consejo al presidente sobre el nivel de tropas allá. Y yo creo que eso es más normal, Ok. pero para tener una diferencia entre opinión entre el presidente y secretario de Defensa, Sí. no es bueno también. Claro. ¿Y eso qué significa que tengan una diferencia de opinión ahí? ¿Podríamos ver a un Mark Esper retirándose de su cargo por esta diferencia que está ocurriendo actualmente con Trump? Creo que no, pero al mismo tiempo, presidente Trump, él envió un tweet hace pocos días llamando Mark Esper, Mark Esperanto. Sí. Esperanto es un idioma internacional. Sí. No era el nombre de él. Claro. Entonces, tal vez es un poquito de una vergüenza. Ok. Por eso, Mark Esper, lamentable. Claro. Pero yo no creo que él ¿Fue un va... insulto intencional del Ejecutivo? No. Presidente Trump es solo una persona quien está en Twitter mucho. Ok. Conozco al presidente Trump y él es uno de los críticas del presidente Trump y él es siempre en Twitter y no es un hombre muy serio. Ok. Él hace Chistes a menudo. chistes Sí. y más de chistes no está prestando atención Ok. que él realmente necesita prestar. O para dejar sus asistentes a revisar los tweets antes.
Porque realmente, Mark, Esperanto es malo para decir eso. Idioma no es su nombre. Entonces, yo creo que para trabajar por presidente Trump, y yo sé eso, es muy difícil. Claro. Porque tenemos eso. Y mientras tanto, cuando una persona trabaja por presidente Trump en un cargo de alto nivel, hay como 1000 personas en Washington que quieren matarse. Claro. Demócratas, también republicanos, la prensa, muchas personas están atacando los asesores de presidente Trump. Ellos estaban atacándome por 3 años. Sí. Y sigue, pero no mucho ahora, gracias a Dios. Pero no estoy trabajando para él ahora. Pero realmente es un manicomio acá en Washington, por eso. JD, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Emiliana. Así que para ustedes pendientes de esas encuestas, si van aumentando o el apoyo a una institución se queda tal cual como está, que hasta el momento es un poco más de un 50% de los que apoyan este proceso y estas investigaciones políticas. Vamos a una pausa y después continuamos con más de Cuestión de Poder. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra recomendación cultural. Y esta vez nos acompaña Guadalupe Campos. Ella es la actriz de una nueva obra que se estrena aquí en Washington, D.C., a solo pasos del estudio donde estamos en la Casa Blanca, en el Arena Stage. Esta obra se llama The Right to be Forgotten, o El Derecho a Ser Olvidado, y se estrena a partir del 11 de octubre hasta el 10 de noviembre. Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Cuéntanos un poco de qué se trata esta obra. Sé que se trata de un joven de 17 años de edad que comete un error y lo persigue una década después. Sí, Daryl, el personaje del muchacho, persigue a Eve, que es el personaje que yo protagonizo, y bueno, en ese momento se crea un blog. Eso pasa 10 años antes de que la obra comience, y cuando empezamos la obra estamos viendo cómo Daryl está tratando de que se remuevan los links que siguen al blog para poder reempezar su vida, porque no lo que hizo él no ha dejado de perseguirlo. O sea, él va a buscar un trabajo o algo, y cada vez que alguien lo hace Google sale que él persiguió a esta chica hace 10 años. Entonces, en el clima en que nos encontramos ahora, pues tú sabes que cualquier cosa que te encuentren no te deja continuar con tu vida. Él no ha podido ni encontrar un trabajo estable, está tratando de graduarse con su posgrado y no puede publicar su tesis sin que le persigan estos links. Entonces de eso se trata más o menos. Esta obra básicamente también trata temas de grandes compañías de tecnología, la libertad de información, el perdón humano en la era del Internet, y trae un poco de conciencia a que las personas deben pensarlo 2 veces antes de, por ejemplo, enviar un WhatsApp criticando a una persona, o publicar algo que pueda ser perjudicial, o hacer algo públicamente donde te puedan tomar un video y después subirlo a redes sociales y que te conviertas en un meme. Claro, y hemos visto eso varias veces ya. Cuántas personas no han grabado que están haciendo comentarios racistas y después pierden los empleos, o pusieron una foto que a lo mejor era indebida y pierden su empleo, o simplemente a lo mejor cometieron alguna indiscreción hace muchos años que nació no necesariamente con malicia, pero de ignorancia, o eran otros tiempos y ahora alguien los busca y salen estas cosas a la luz que ahora ya no se ven igual. Y que de hecho le está pasando a nuestros políticos hoy en día. Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, lo persigue ahora, bueno, acaba de ganar las elecciones, pero lo persigue una foto de blackface, que es como la cara pintada de negro, que acá en América del Norte, pues eso es considerado racista y ofensivo. También le pasó a Ralph Northam, el gobernador de Virginia, y de hecho también a su segundo gobernador, porque lo persiguen por casos de acoso. O sea, estamos viendo que ninguna persona se libra de este tipo de impacto eventualmente tras hacer algo. Sí, y lo que pasa es que en la era que vivimos ahora con el Internet no tenemos la facilidad de olvidarnos, tal vez, como anteriormente. Se publicaba algo en un periódico y sí lo podías encontrar, pero era un poco más difícil. Claro, no tenías que poner en Google y encontrarlo inmediatamente. Y ahora en Google puedes poner tu nombre y sale una cantidad de cosas que
a lo mejor algunas son favorecentes y a lo mejor unas no. Claro. Entonces, especialmente con los jóvenes ahora que están creciendo en la era del Internet, es muy difícil a veces que ellos piensen en su futuro, y si ponen algo ahora es muy difícil que lo puedan borrar después. No Guadalupe, ¿qué has aprendido como actriz en esta obra y una de las actrices principales? Felicitaciones, por Gracias. supuesto. Primero, uno, debemos de pronto cambiar un poco las leyes de la privacidad, o simplemente la gente debe cuidarse más lo que dice. Pues creo que es un poco de los dos. Creo que la conversación tiene que empezar, porque las leyes están tan avanzadas, la tecnología está tan avanzada y las leyes están retrasadas que necesitamos empezar las pláticas para cómo conservar nuestro derecho a the right to free speech, Claro. pero cómo también avanzar la ley para que se alcance con la tecnología. Y pues también la gente que tengamos la sensibilidad de qué cosas sí podemos compartir y qué cosas no. Y uno se pone en público y tiene tal vez esa decisión de que, bueno, yo voy a ser actriz, yo voy a poner mi vida más pública, pero hay mucha gente que no decide tener una vida pública. Entonces, ¿cuál es la línea? ¿A quién afecta y cómo? Y quién decide qué se puede decir y qué no se puede decir de uno. Entonces Claro. es más complicado de lo que parece y afecta a todos, no nada más a la gente que es famosa o a la gente que tiene alguna atención pública por cualquier motivo. Claro, y es bastante preocupante, sobre todo teniendo en cuenta hoy en día que los más jóvenes, lo primero que aprenden a hacer casi que desde que nacen es utilizar una tableta y meterse a internet. Y subir fotos. Subir y demás. fotos, Sí. exacto. Entonces, durante toda esta obra, no le quiero dañar la Sí. obra y el final a nadie, Ajá. pero ¿logra el personaje principal hacer algo para cambiar su vida y conseguir un trabajo? Es buena pregunta. Creo que también parte de lo que habla la obra es sobre el perdón que mencionaste hace rato. Entonces, creo que no necesariamente logra crear conversación, pero también logra recibir perdón y a lo mejor es de la persona menos inesperada. Entonces, ¿cómo es que podemos perdonar a las personas que han dañado o que han hecho mal? ¿Cuántas personas no han perdido su trabajo recientemente por cosas que hicieron hace 10, 15, 20 años? ¿Y quién decide que si ya es tiempo de perdonarlos o no? ¿Quién decide qué tan grave fue esa situación? Si merita en realidad que se les quite el trabajo o no. ¿O cómo hacemos esa... o cómo podemos seguir con nuestra humanidad y perdonar en la era del Internet? Entonces, creo que no sé si necesariamente él gana o no, pero creo que puede crear una conversación y creo que es lo que la obra más o menos está queriendo informarnos de que, oigan, tenemos que hablar de este tema porque nos afecta a todos. Creo que es una buena recomendación cultural, sobre todo teniendo en cuenta un hecho más reciente que creo que marcará nuestra historia moderna por siempre, y fue las audiencias de Brett Kavanaugh, el magistrado de la Corte Suprema, con el movimiento Me Too, acusado en high school de acoso sexual y que llegó muy cerca de perder esa nominación a la Corte Suprema, pero ahora sí está ahí presente y es una de las 9 personas más poderosas en Estados Unidos. Y otros hombres y otras personas que han perdido su trabajo por casos tan similares y dice uno, bueno, ¿por qué él no? La mujer que le sacó el dedo de la mitad a la caravana de Donald Trump mientras montaba en bicicleta y le tomaron una foto. Y en cambio este señor no. Entonces también habla mucho del poder, de quién tiene el poder, ¿no? La afluencia que tienen las compañías. ¿Quién decide en realidad? Porque en Europa sí tienen un derecho a ser olvidados. ¿Y por qué en Europa sí pueden tener esto? Y en Estados Unidos, que es el país más prevalente en el mundo, más poderoso, por así decirlo. Y que permite tanto el derecho a libertad de expresión. Exactamente. Entonces, ¿por qué aquí no podemos tener eso? Y cómo eso es conflicto con nuestros, the right to
free speech. Para ser, exacto, para ser olvidado. Guadalupe, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseo mucha suerte en esta obra. Gracias. Y muy interesante, pues, porque son temas de la actualidad que son importantes y que deben generar conversaciones a futuro para cambiar legislaciones. Sí, gracias. Bueno, y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Cuestión de Poder. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nuestro equipo técnico cuenta con nuestra productora Melissa Huayca, nuestro director técnico Mario González, Henry Guevara y Marco Grande, y por supuesto nuestro editor Anderson Simanca. Muy buenas noches y que descansen. Nos vemos en una próxima ocasión.